Hola chicos, el tema de hoy va a ser transmisión por engranajes. Bueno, como verán, no es una transmisión que difiera mucho de lo que estamos viendo hasta el momento. Es un sistema más de transmisión por el cual, aparte de transmitir potencia, reducimos velocidades. Esta reducción de velocidad viene aparejada de un aumento de la cupla o momento. Eh, pero bueno, este es otro sistema que se lo llama rígido, es decir, no hay deslizamiento. Y a diferencia de los que veníamos viendo anteriormente, en estos no hay ningún elemento extra que vincule a las ruedas. Acá las ruedas están vinculadas directamente a través de sus engranajes o dientes. También mantienen el sincronismo, más que el resto de los sistemas, pero la principal diferencia con todas las que vimos que eran correas y cadenas es que invierte el sentido de giro. Es decir, si tenemos nada más que dos engranajes, uno va a girar en un sentido y por ende al otro lo va a hacer girar en sentido opuesto. Esto en cadenas de correa no era así, sino que tenían el mismo sentido de giro. Obviamente que se soluciona muy fácilmente poniendo un engranaje intermedio, porque se vuelve a invertir la marcha nuevamente. Entonces, si tenemos un tren de 3 engranajes donde el intermedio está simplemente adosado a un eje libre, me permite hacer una inversión una vez más de la marcha de giro. Lo que, como podemos ver también, al no haber un elemento de unión o de vinculación de longitud, como es la cadena o la correa, las distancias que puedo unir son menores. Porque si yo tengo una distancia entre centros muy lejana, debería utilizar engranajes de diámetros muy grandes con el aumento de todo, de los costos. Aparte es un aumento innecesario, pues la transmisión va a seguir funcionando de la misma manera, pero bueno, al tener engranajes mucho más grandes voy a aumentar los costos por todo, por la construcción de los engranajes, por el montaje, o sea, no tiene ni siquiera el más mínimo sentido hacer un análisis, porque es todo desfavorable. Bueno, transmiten potencia de la más pequeña, si nosotros tenemos engranajes de plástico que entran en una mano de cualquier electrodoméstico, hasta potencias enormes de turbinas, de generadores, estamos hablando de kilowatts o hasta de megawatts en las turbinas eólicas. O sea que el rango de potencia manejado es prácticamente todo, el más chico al más grande. Y las velocidades también, desde pequeñas velocidades hasta muy altas velocidades. Lo que tiene de diferencia, tal como en las cadenas, es un sistema que necesita estar lubricado. Después vamos a ver que hay un movimiento relativo entre dientes que hace necesaria esta lubricación. No es un mero contacto, no es solamente presión, sino que hay un deslizamiento. Bueno, si bien yo acá hice un gráfico muy sencillo de los tipos de engranajes que hay, después vamos a ver con las imágenes que pueden ser distintas las categorizaciones. Yo acá lo hice solamente por cómo son los ejes que vinculan los engranajes. Tenemos engranajes cuando los ejes son paralelos, también hay otro tipo de engranajes cuando los ejes son normales quiere decir perpendiculares, y a su vez pueden ser perpendiculares concurrentes o no concurrentes o alabeados, es decir, los concurrentes se pueden encontrar en un plano y los normales no concurrentes, o sea, no concurren a un punto común y no pueden ser contenidos en un plano. Ahora, si vemos las imágenes de las clases, cada engranaje puede ser agrupado dependiendo si es por los ejes, el tema del sistema de diente, el sistema de transmisión. Por ejemplo, tenemos los tipos A, B, C, D, E, F y G, A, B, C, D, E, F y G. Fíjense, si ven, todos son distintos en forma, los dientes, los tipos de transmisiones, los que tienen en común que los ejes son
paralelos entre piñón y corona o entre conductor y conducido. Después, los engranajes normales son para los ejes concurrentes, serían el H y JK, serían todos estos, donde los ejes de los dos engranajes concurren a un punto, serían los cónicos y este sistema piñón-corona. Y también los LMN y ñ, disculpen que acá exista la ñ, sé que es un dibujo bastante viejo, donde fíjense en que los ejes son perpendiculares pero no son concurrentes. Este, por ejemplo, no concurre al centro de la corona. Estos dos son sistema tornillo sin fin, rueda helicoidal, y bueno, tampoco son normales concurrentes. Otra clasificación que podría hacer depende del tipo de diente. Dientes rectos, que son para los paralelos o para los cónicos. Helicoidales, los cilíndricos tienen o dientes helicoidales o pueden ser cónicos helicoidales. Y doble helicoidal, que es este tipo, que bueno, como dice acá, son los menos. Hay muy pocos casos de doble helicoidal. Y obviamente solamente puede darse en engranajes cilíndricos de ejes paralelos. También otra clasificación más que podría hacer es si son cilíndricos, o sea, se mecanizan a partir de un cilindro, que son A, B, C, D y L. Fíjense que estos tienen dientes helicoidales, son ejes normales no concurrentes, pero parten de un cilindro, entonces son cilíndricos. Estos son sistemas piñón-cremallera, donde la cremallera será un engranaje a radio infinito, es una barra dentada. Este tipo, después lo vamos a ver muy por arriba, pero se lo voy a mostrar con mejores imágenes, el tren epicicloidal o planetario. Después, engranajes cónicos, por la forma, no por los dientes. Piñón y rueda dentada, que esta es típico de los diferenciales de auto. Y estos sistemas son los tornillos sin fin y rueda helicoidal o rueda dentada. Como ven, hay tres tipos de clasificaciones: por eje, por tipo de diente o por forma del engranaje. Así que bueno, como si hacemos una sola clasificación quedarían afuera las otras, les nombré todas las posibilidades que pueden encontrar. Bueno, si comparamos los engranajes de diente recto con los dientes helicoidales, bueno, los dientes rectos obviamente que son mucho más fáciles de construir y son menos costosos. Se usan para bajas y medias velocidades. ¿Por qué? Porque a altas velocidades pueden resultar ruidosos. Algo positivo es que como el diente es recto, solamente poseen esfuerzos radiales, no hay esfuerzos axiales, y solo pueden transmitir potencias entre ejes paralelos. O sea, de dientes rectos solo en paralelos, no puedo entre ejes que no sean paralelos. Bueno, como contrapartida, los dientes helicoidales son más caros y la construcción es más dificultosa. Obviamente son mejores a medianas y altas velocidades, o sea, porque son suaves y silenciosos el engrane, por la forma de su diente, y también permiten transmitir mayores potencias debido al diseño o a la geometría de sus dientes. Poseen una componente axial, es decir, que cuando yo transfiero potencia a un diente helicoidal, esa fuerza se compone en dos componentes. Una de ellas me va a generar un esfuerzo axial que debe ser reducido. Entonces, generalmente lo que tengo que hacer es utilizar un rodamiento axial para compensar ese esfuerzo. ¿Qué pasa en los doble helicoidales? Como tengo dos hélices, una empuja para adentro y la otra también para adentro, pero en sentido contrario, y los esfuerzos se anulan
por lo cual queda anulado la fuerza axial total en los bihelicoidales o en los doble helicoidales. Y no se necesitaría este rodamiento. Bueno, primero vamos a arrancar con la parte de la geometría de los engranajes de dientes rectos y sus partes. Lo primero que tenemos antes de entrar en el diseño de los dientes en sí, que entender que pensar a dos engranajes inicialmente como dos ruedas sin dientes, es decir, como dos ruedas de fricción. Es como si yo tuviera dos poleas tocándose, o sea, tangente, como se ven acá en la línea punteada, sin dientes, y por el solo hecho de que estén en contacto por fricción, transmiten la potencia de un eje a otro. ¿Qué pasa? Llega un momento que la potencia es mucho mayor que el esfuerzo de fricción y ya la rueda empezaría a patinar y no habría una transferencia efectiva. Entonces, ¿qué se hace? Partiendo de ese punto donde hacen contacto las ruedas, definimos lo que va a ser el diámetro primitivo. En inglés se conoce como circular pitch. Acá está, en este dibujo está todo en castellano, lo conseguí así para que no tengan problemas. Pero el diámetro ese va a ser el punto donde los dos dientes hagan contacto. O sea, fíjense que coincide las circunferencias que se llaman primitivas, o sea, las circunferencias que compondrían las ruedas de fricción, y coinciden en ese punto donde hay tangencias, el punto donde los dos engranajes hacen contacto para transferir la potencia. Entonces vamos a tener esta línea, que es la que separa lo que se llama cabeza de raíz. Esta línea va a ser la que tiene el diámetro o el radio del pitch. Y después, bueno, lo que tenemos en la mayoría de las cadenas o la correa dentada, el tema del paso. Tengo un paso, en este caso se llama paso circular porque es la distancia entre dos puntos homólogos, pero sobre esta curva primitiva. Entonces tenemos el paso circular, fíjense, tome el mismo punto, o sea, el donde corta la circunferencia con el diente y el mismo punto del diente contiguo. Entonces tenemos ese paso circular, que es una de las dimensiones más importantes del engranaje. Después tenemos, bueno, de esta línea primitiva hacia arriba tenemos lo que se llama cara, y de esa línea hacia abajo hasta la raíz del diente tenemos lo que se llama flanco. Esta es toda la cara de un engranaje, pero bueno, toma dos nombres por estar por arriba de esta línea y por abajo el flanco. Bueno, a la parte baja le llama el valle. Voy a tener el diámetro menor o el diámetro de raíz, que es donde nace el diente, es acá abajo del todo, y el diámetro máximo o el diámetro de la cabeza, que es hasta acá, hasta la parte más alta del diente. Entonces vamos a tener tres diámetros. Va a ser el diámetro de la raíz o el menor, el diámetro mayor o el de la cabeza, y el diámetro, el DP o diametral pitch, que es donde se produce el engrane. Después tenemos el ancho del engranaje. A veces este ancho del engranaje es un poquito menor al de la raíz o al del cuerpo, porque es medio, si ustedes miran el engranaje desde acá, no es completamente de las dos caras paralelas. Y bueno, todas estas son más o menos las características comunes en todos los dientes de engranajes rectos. Bueno, esto no es más que otra imagen, nada más que vista desde un lateral, de lo mismo que les describí recién, la circunferencia de la cabeza, o sea, la que contiene la cabeza de todos los engranajes, y esta me va a dar el diámetro mayor, la circunferencia primitiva,
fíjense que es el punto donde se hace el contacto de los dos dientes. La circunferencia de pie, o sea, el mínimo diámetro, son van a ser datos constructivos. Entonces, habíamos dicho que acá tenía la cara y acá abajo el flanco. Entonces, desde la línea primitiva hasta el diámetro de la cabeza tengo la altura de cabeza, y desde la línea primitiva hasta el diámetro mínimo tengo la altura de pie, y la altura del diente total va a ser la suma de la cabeza más el pie. Como dijimos, tengo el paso circunferencial. Fíjense, acá tengo un punto y el punto homólogo sobre la circunferencia primitiva. Y bueno, tenemos un par más acá de definiciones que, si bien están en el dibujo, no vamos a ahondar mucho en ellas, que es la altura activa, que fíjense que es entre la cabeza de un diente y la cabeza del otro, y una tolerancia, que es la diferencia entre la altura total, que es la suma de estas dos, menos la altura activa, es lo que se llama tolerancia, y es el hueco que deja para que, obviamente, como dice la palabra, la cabeza no toque el fondo, tiene que haber un pequeño hueco. Entonces, este valor de tolerancia es mayor, obviamente, que 0. Bueno, me olvidé de nombrarles que AGMA es la American Gear Manufacturers Association, es una de las principales generadoras de las normas para la construcción de engranajes. Bueno, nosotros podríamos construir un engranaje con dientes con cualquier forma, mientras haya engrane. De hecho, los primeros engranajes en la historia no eran más que, al estar hechos de madera, de palos que uno empujaba al otro, pero no tenían un perfil determinado. Bueno, si bien hay transferencia de potencia, porque hay un empuje, obviamente que se va a hacer de una manera poco efectiva. Si nosotros en la actualidad trabajamos con altas velocidades y alta potencia, ninguno de esos materiales y esos diseños nos sirven. Entonces no podemos utilizar cualquier perfil de diente. Hay algo que se llama la ley fundamental del engrane, que dice que el engrane entre dientes debe hacer que las velocidades angulares entre los dos ejes sea constante durante el engrane del diente. Esto es a través de las superficies que apoyan en los perfiles de los dientes. Bueno, si este cociente no se mantuviera constante, habría una gran vibración y un acortamiento en la vida útil de la transmisión. Como dijimos que no pueden tener cualquier forma, entonces tengo que desarrollar unos perfiles determinados. Cuando cualquiera de los dos perfiles cumplen esta relación, se dicen que son perfiles conjugados. Bueno, la cantidad de perfiles conjugados es infinita. Yo me puedo poner a jugar con la geometría y muchos van a cumplir la condición de perfil conjugado, pero bueno, hay dos tipos de perfil. Uno es el cicloidal, que se usaba antiguamente y se dejó de usar, y el más moderno y el más desarrollado y utilizado es de envolvente. Envolvente lo pueden encontrar como perfil de involuta. Como dice acá, es una curva generada, o sea, vamos a definir qué es un perfil de envolvente. Es una curva generada por el extremo de una cuerda enrollada a una circunferencia a medida que la cuerda se desenrolla, manteniéndose tirante. Si bien esa definición parece media engorrosa e inentendible, vamos a este grafiquito y se refiere a que si yo tengo, imaginen que ustedes tienen una lata cilíndrica y la apoyan en una cuerda. La apoyan acá, la pegan acá. Vamos a tomar solamente entre este punto una longitud de este punto y este punto de la cuerda. Entonces, pegan la cuerda acá, la apoyan sobre la curvatura del tarro, y ustedes, ¿qué hacen? De esta punta la agarran la cuerda y siempre
logrando que la cuerda esté tensada, la van levantando y la punta de esa cuerda va trazando este perfil. Bueno, este perfil es el que se llama envolvente. Entonces, acá tengo un ejemplo de hacer lo mismo, es decir, esta cuerda, ir levantándola de manera tensa y me va a formar esta envolvente para este engranaje y para este engranaje me va a hacer este envolvente. Y ahí tengo en P un punto donde se hace el contacto. No vamos a ahondar más que eso para que ustedes entiendan qué tipos de perfil existen y cómo se obtienen. Ya están más que estudiados, desarrollados, pero bueno, cualquier cosa que se quiera decir de más va a ser complicarlo y no tiene una gran utilidad si no se va a estudiar toda la teoría completa de engranajes. Entonces, hasta ahí dejamos el tema de perfiles. A nosotros nos importa identificar las propiedades más importantes de los engranajes, como es, por ejemplo, el ángulo de presión. El ángulo de presión es el ángulo que forma la línea de acción en el punto en contacto con la tangente a la circunferencia de paso. Estas definiciones, por ahí, cuando ustedes las leen o las escuchan, parecen poco entendibles, pero simplemente es, si yo tengo los dos engranajes y las dos circunferencias primitivas son tangentes en el punto de contacto, el punto en contacto esto me va a formar una tangente y otra tangente más. Esta tangente es normal a esta, donde sucede el contacto. Esta tangente es tangente a los dos dientes en el punto en contacto y esta es normal a la anterior. Entonces, entre esta línea y esta línea vertical va a ser normal a la línea que une los dos centros. Entonces, el ángulo alfa o de presión va a ser entre esta que es normal a la que une los dos ejes y esta que es normal a esta que pasa por el punto del contacto y es tangente a los dos dientes. ¿Por qué se llama ángulo de presión? Porque sobre esta línea va a estar aplicada la fuerza que un engranaje le transmite al otro y va a generar presión, por eso toma ese valor. El ángulo normalizado aproximadamente es entre 20 y 25 grados, o sea, no hay que calcular ni descubrir mucho, estos son valores orientativos. Y una regla es que cuando el ángulo alfa es chico, los engranajes son silenciosos pero débiles. ¿Débil a qué se refiere? Que el perfil es débil estructuralmente y no conviene transportar mucha potencia. Cuando el ángulo es más grande, ya empiezan a ser un poco más ruidosos los engranajes, pero son resistentes. Entonces, una cualidad buena va en detrimento de la otra. O sea, estos, si bien sin silenciones, son débiles, y estos, si bien son ruidosos, son más resistentes los dientes. ¿Tá? No se pueden tener las dos cosas buenas a la vez, como la mayoría de las cosas de la vida, desgraciadamente. Bueno, el módulo es, no por decir la más, pero sí, podría decir casi la más importante de todas las características de un engranaje. Se puede decir que es el más importante de los números, un número, y es algo muy característico del engranaje y de la fresa que fabrica los engranajes. Y simplemente el módulo es el diámetro primitivo, es decir, donde yo mido el paso, este diámetro primitivo o diametral pitch, dividido el número de dientes, que va a ser lo mismo que el paso en milímetros dividido pi. Este módulo siempre es en milímetros, no existe el milímetro y pulgada.
el paso, por más que ustedes trabajen con engranajes con diámetros en pulgadas, el módulo siempre es métrico, ya sea sistema británico o cualquier otro sistema adoptado. Yo trabajé todas las medidas de los engranajes en milímetro o en pulgada, el módulo siempre es en milímetro. Cuando el módulo es mayor, cuando este número m es mayor, el tamaño del engranaje es mayor. Pero, fíjense, acá tenemos una foto donde tenemos 3 engranajes. Este es de módulo 1, este de módulo 3 y este de módulo 5. Pero dice que, sin embargo, el diámetro primitivo es el mismo. Es decir, estos 3, si bien tienen 3 módulos distintos, fíjense que acá hay una línea punteada suave, es el diámetro primitivo. Y es el diámetro primitivo de las 3, es el mismo. ¿Está? Ojo, que tengan el mismo diámetro primitivo no significa que hagan engranes entre ellas. Es más que obvio que el tamaño del diente de módulo 5 no entraría en el hueco del engranaje de módulo 1. Bueno, como dice acá, es más que obvio para que los engranajes engranen correctamente, es decir, que un diente se meta en los otros. Ambos engranajes tienen que tener el mismo paso, como vimos en cadena y ruedas dentadas, y si tienen el mismo paso, los engranajes obviamente van a tener el mismo módulo. Entonces, premisa, para que dos engranajes se engranen, tienen que tener mismo módulo. ¿Está? Bueno, si bien el módulo podría dar cualquier valor, ya están obviamente normalizados. ¿Por qué? Porque si pudieran dar cualquier valor, yo después tendría que tener una fresa específica para construirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Se normalizaron. ¿Para qué? Para que los fabricantes de fresas y los fabricantes de máquina herramienta que fabrican los engranajes ofrezcan herramientas normalizadas. Para la norma británica, los módulos van de 1 hasta 50 con escalas 1.25, 1.50, 2.50, 3, 4. Después de 3 ya no hay decimales, son números enteros, tampoco están todos los números, sino que esto es como las monedas. Ustedes vieron que tenían las monedas de 1 peso, 2 pesos y de 5 y de 10. ¿Por qué? Porque con esos 3 valores ustedes pueden hacer todas las combinaciones para obtener el resto de los valores. Bueno, esto es algo así. Estos son módulos que les permite construir cualquier engranaje. Y como módulo secundario tenemos valores intermedios que son los menos usados, pero existen. Y acá, nota de color, otra norma, que es la alemana, que fíjense que tiene valores menores a 1. Toma el 1, el 1.25 se repite, el 1.50, el 2, 2.25, 2.50 con la otra norma. O sea, tienen muchos valores en común, pero por ejemplo la alemana toma valores menores a 1, quiere decir que son engranajes mucho más pequeños, y también llega a valores hasta 75 y en la británica llega hasta 50, o sea, engranajes más pequeños y más grandes. Bueno, ahora vamos a ver las tensiones actuantes en un diente. Después, en la siguiente imagen, les voy a mostrar el engrane entre dos dientes, pero cuando dos dientes se tocan, el punto de contacto empieza en la parte baja de un diente, más cercano a la raíz, y más cercano a la cabeza del otro diente que está engranando. A medida que van rotando, ese punto se va moviendo. Y pasa al revés, si en este diente el punto de presión empezó acá abajo y en otro diente empezó arriba, el punto se va moviendo hacia arriba en este diente hasta que deja de haber contacto. Antes de dejar el contacto, el punto está acá arriba. Entonces en un diente el contacto empieza abajo y se traslada hacia arriba en el desengrane. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, porque si la fuerza se aplica de abajo hacia arriba, yo voy a analizar el momento más desfavorable. Cuando la fuerza aplicada está acá abajo, está más cerca del diente. Entonces el esfuerzo de flexión de la componente
va a ser menor. Entonces, ¿qué me conviene? Analizarlo en el punto más favorable, que es arriba del todo. Cuando la fuerza está aplicada, no llega a aplicarse acá en la punta a punta, porque acá se produce el desengrane, pero si yo quiero, puedo, para hacer una simplificación, a la fuerza aplicarla acá arriba, porque yo la distancia de acá hasta la raíz del diente la tengo, es un dato del engranaje. Y este valor, al aplicar la carga acá arriba, es un valor superior al real. Entonces lo que estoy logrando es protegerme. Es una situación desfavorable, sobredimensionada, pero bueno, a los fines de protegerme de la excesiva carga, me sirve. Ahora, ¿se acuerdan que el ángulo de presión era la línea sobre la que estaba la fuerza actuante? Va a ser este ángulo. Lo que antes se llamaba alfa, ahora es acá phi, porque son, bueno, dos dibujos distintos. Y esta fuerza la puedo descomponer en dos componentes, una vertical y una horizontal. La vertical va a ir hacia abajo, es decir, que le genera una compresión al diente. Y después tengo la horizontal, que si la llevo acá arriba del todo, me va a generar una flexión del diente. Ahora, lo que no me tengo que olvidar son los esfuerzos de contacto, o sea, estos dos esfuerzos de compresión y de flexión son por la fuerza, pero aparte, cuando yo tengo dos cuerpos que están haciendo un contacto puntual, no es que apoyan las dos superficies, sino en un punto, hay unas cargas que se llaman hertzianas, que son muy altas y bueno, generalmente en los estudios no se tienen en cuenta, salvo para la rama de la tribología, que es el análisis de la fricción y la lubricación, o en el desarrollo de elementos que trabajan de esa manera por contacto puntual, como son los engranajes o los rodamientos. Bueno, esta es una simulación por elementos finitos, donde estemos dos dientes en contacto y tengo acá el esfuerzo en rojo, son las tensiones más altas. Fíjense que llega a 700 megapascales, la zona roja, porque es el punto donde hay contacto. Por acá se transfiere la carga P, la potencia. Y después tengo acá en rojo la raíz del diente, donde si esto está girando para allá, porque como la zona roja está acá, la tensión está acá, esto está girando de izquierda a derecha. Entonces, esta zona está a tracción y esta zona va a estar a compresión. Entonces tenemos los esfuerzos de tracción, de compresión. El de compresión de acá arriba es muy bajo, entonces se lo desestima, como dice acá. Y se trata al diente como una viga empotrada. Fíjense que acá tengo la plena carga aplicada y este diente que está ya produciendo su desengrane, este está por salir y dejar de desengranar, todavía tiene un poco de tensión. ¿Qué quiere decir? Que casi toda la carga, toda la potencia está aplicada acá, pero algo todavía está transmitiendo este diente acá. ¿Qué es lo que dice esto? Que durante el engrane no solamente un diente está engranando de 1 a casi 2 dientes, dependiendo el módulo de los engranajes, y un valor habitual es 1.4, es decir, que un diente, casi medio diente, está transmitiendo esfuerzo. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos de tensiones. Y bueno, fíjense cómo estos dos que recién están engranando lo hacen en la parte acá alta de este diente y la baja de este, y este que está desengranando, que estuvo en esta situación antes, la carga está en la punta del diente y este está en la base. Es decir, que si yo veo este diente y este diente, el contacto empieza acá y llega hasta acá arriba. Y para este diente empieza acá arriba y después baja.
¿Qué quiere decir? Que hay un movimiento relativo, hay un deslizamiento de la superficie. Por eso es importante la lubricación, porque entre estos dos dientes, a medida que van rotando, hay un deslizamiento, una fricción entre ambos. Bueno, usos de engranajes rectos. Los engranajes rectos no tienen tantos usos como parecen, por lo menos en la industria mecánica pesada, o sea, en lo que ustedes van a ver en la industria, porque como dijimos, son malos para altas velocidades ya que son ruidosos y porque pueden llevar menos potencia. ¿Para qué eso se utiliza? Bueno, para pequeños reductores de bajas velocidades. La caja Norton es una especie de caja de cambio para los tornos paralelos. Esto es lo que me da todos los juegos de velocidades de usillo. Bueno, usan engranajes rectos. Por ahí alguno de todas estas combinaciones, alguna es helicoidal, pero no, la mayoría son rectas. Y hay un tipo de bomba, generalmente son bombas hidráulicas, las bombas de aceite de los autos, y otro tipo de bomba hidráulica, que los engranajes no los usa para transmitir potencia, sino que una de las ruedas está con el eje motor y la otra rueda gira loca. Pero lo que hace es que este movimiento, estos dos engranajes, tengo una zona que es por donde se hace la succión, y cuando esto se mueve al fluido y lo lleva a una cámara de menor volumen, con lo que hace un aumento de la presión. Entonces entra por una punta, el fluido es movido por los engranajes a una cámara por la que aumenta la presión. Entonces la función de esto no es transmitir potencia, sino aumentar la presión. Es otro uso de los engranajes. Bueno, los engranajes helicoidales básicamente tienen todas las mismas características de los de dientes rectos. Es decir, diámetro primitivo, diámetro de cabeza, diámetro de pie, ángulo de presión, paso, ancho, exactamente todo igual. Lo único que cambia es que si nosotros miramos el engranaje desde arriba, es que el diente, en vez de ser longitudinal paralelo al eje de giro, tiene un cierto ángulo. ¿Está? Ese ángulo es el ángulo de avance beta, y también el ángulo beta es función de la velocidad. Para bajas velocidades el ángulo beta es pequeño, y a medida que aumento las velocidades va aumentando el tamaño de ángulo respecto al eje de giro. ¿Cómo genero un diente? Bueno, habíamos visto que si nosotros tomamos en este cilindro una cuerda que va de acá hasta acá y la levantamos de manera tensa, la punta de la cuerda me va a escribir este perfil de envolvente. Si repetimos esto para toda la sección hasta la otra punta, o sea, repetir el perfil, obtenemos el diente en su ancho. Para obtener lo mismo en un diente helicoidal, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, o sea, un perfil de envolvente también, pero en vez de repetir esta operación en una línea paralela a la generatriz, esta línea forma un ángulo beta con la generatriz. Y volvemos a repetir esto, pero siempre con la línea generatriz, con la línea con un ángulo beta de referencia. Entonces vamos formando los diferentes perfiles y obtenemos la superficie del diente. Bueno, dijimos que teníamos helicoidales rectos, como son, perdón, estos acá. Si bien son helicoidales, si ustedes le ponen una regla, tiene un ángulo, pero el diente es recto. Después van a tener los helicoidales cruzados, donde, aparte de ser helicoidales, ustedes ponen una regla al diente y no es perfectamente recto, tiene una curvatura. Eso es para cuando yo quiero transmitir potencia entre los dos ejes normales, no concurrentes, como es este caso.
Después tenemos los helicoidales cónicos, o sea, aparte de ser helicoidales, unen dos engranajes cónicos para ejes normales sí concurrentes. Y bueno, ¿qué usos? La mayoría de los casos, casi todas, por no decir todas las cajas de cambio de autos, tienen engranajes helicoidales. Fíjense, acá tienen un par helicoidal, acá otro par helicoidal, otro par helicoidal. Cada marcha, primera tiene un par, segunda tiene un par, tercera tiene un par, cuarta tiene, quinta y hasta cajas de sextas que hay en autos de calle. Y faltaría la marcha atrás. La marcha atrás se pone, estos son dos ejes, uno es el eje que viene del motor y este otro eje es el que sale para el cardan. Es un eje de entrada y uno de salida de la caja. Se vinculan por los engranajes, o sea, la transferencia de engranajes viene la potencia por acá, va de este engranaje a este y va por el otro eje para alimentar las ruedas del motor. Si es cardan, si es tracción trasera y semieje si es tracción delantera. Lo que no se está viendo acá es la marcha atrás, que es un tercer eje, porque dijimos que esto de acá a acá invierte la marcha. La marcha atrás en el auto lo único que hace, no cambia el giro de rotación del cigüeñal. El motor siempre gira para el mismo lado. Entonces lo que tengo que hacer es que la salida esta me gira al revés. ¿Qué hago? Meto un tercer eje con un engranaje más, que la única función de ese engranaje es invertirme el giro de nuevo. Y ahora ustedes seguramente harán memoria de que cuando ustedes meten marcha atrás y aceleran, escuchan un ruido. Bueno, ¿por qué? Es lo que habíamos dicho al principio. Los engranajes rectos son ruidosos. Entonces vos me decís, ¿pero qué? ¿Le meten marcha de caja de cuarta, quinta o sexta? 4, 5 o 6 engranajes helicoidales y a la marcha atrás le meten uno recto? La respuesta es sí, por un tema de costos. Las empresas son así, con tal de reducir el costo, en vez de poner un engranaje helicoidal en la marcha atrás, le pone uno recto porque es más barato, porque es una marcha que se considera que se usa poco y nada, y bueno, y que el ruido ese no molesta en el único momento en el día que le usamos marcha atrás. Bueno, y ahora solamente voy a nombrar un par de tipos de transmisiones especiales o distintas a las clásicas, pero solamente las vamos a nombrar. Esto se llama tren epicicloidal o planetario. Tengo una corona con un dentado interior, después tengo un eje o engranaje con un dentado exterior y después tengo tres satélites o engranajes satelitales que vinculan el eje interior con la corona exterior. ¿Por qué tres? Y bueno, porque con dos en algún momento dejaría de haber engranes, pues este está adosado a un eje y esto está adosado a una carcasa. Caer no se va a caer, pero con los tres es el número mínimo para que haya una distribución pareja de la carga. ¿Cuáles las ventajas? Primero, tiene una alta reducción de velocidad. ¿Está? Porque tengo una... En realidad, estos lo único que hacen es vincular este con este. O sea, fíjense, cuando yo digo este sería mi primer eje y el de la corona sería el segundo eje, los de vinculación no afectan a la relación de transmisión. Entonces, directamente sería entre este y este. Bueno, la corona, por su tamaño, tiene una gran cantidad de dientes, entonces son grandes reductores. Y fíjense, constructivamente, como los engranajes están todos dentro de la corona, tienen una gran reducción de espacio. O sea, son bastante chatos estos sistemas de reducción. Y bueno, y acá tienen 4 ejemplos. ¿Por qué? No es lo mismo fijar uno u otro. Acá da un ejemplo, dice que cuando yo freno la corona, o sea, esta corona está fija a una carcasa que no se mueve, yo hago girar el eje interior y va a girar el portaplanetario y después los planetarios por sí mismos. O sea que yo puedo sacar la potencia por el portaplanetario y voy a tener una relación de transmisión. Después, al revés,
freno, acá le hice el planeta. No sé si planeta o planetario. Pero acá, el planeta se refiere, perdón, al interior, a este. Lo fija. Si lo dejo fijo y muevo la corona o muevo el portasatelital, tengo otra relación entre este y este. Después dice que se unen dos componentes, o sea, dejo fijo dos, por ejemplo, este y esto fijado en la misma carcasa y tengo una sola relación con el eje. Y acá el portasatélites lo dejo fijo y tengo otra relación. Es decir, como tengo tres elementos que giran, tengo los planetarios y la corona, depende cuál fije yo, van a ser los otros los que roten y cambia la relación de transmisión. Es decir, que no es siempre la misma en función de qué deje fijo y qué deje móvil en este tipo de sistema. Bueno, ¿quién usa este tipo de tren? Bueno, uno son las cajas de reductoras. En realidad no se llaman reductoras porque amplían la velocidad en las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas giran a muy bajas vueltas. No sé, creo que por abajo de las 100 RPM. Mucho menos, no sé si 20 RPM. Pero ¿qué pasa? Al motor generador, al ser eléctricos, tienen que andar en muchas más revoluciones. Entonces, por acá entra, acá esto va al cubo que sostiene las aspas, mueve este y es un gran incrementador de velocidad y este está adosado al eje del generador. Y otro tipo de transmisión epicicloidal la tienen lo que son las ruedas de los tractores, no tractores de campo, sino todo lo que es la maquinaria vial. Las topadoras esas que mueven o nivelan la tierra, ustedes van a ver que el cubo es donde va el centro de la rueda, es como una palangana, una olla gigante. Bueno, ¿por qué es tan grande? Porque tiene este sistema. El cubo o la rueda va adosado acá y por el centro viene el eje que viene del motor o de la caja de cambio. Bueno, nada, esto es mucho más robusto y le da una reducción. O sea, aparte de la caja reductora, esto le vuelve a dar otra reducción. ¿Por qué necesito tanta reducción? Y porque estas máquinas lo que necesitan no es velocidad, estas máquinas lo que necesitan es momento, torque. Tienen que hacer fuerza para mover grandes cargas. Entonces, aparte de la reducción, acá en la rueda vuelvo a tener una reducción más. ¿Tá? No es que solamente transmite movimiento, sino que genera una reducción de velocidad y un aumento del torque. Otra que nombramos, piñón cremallera. El piñón es un engranaje y la cremallera, como dijimos, sería un engranaje de radio infinito, lo mismo que es decir que es una barra dentada. El típico uso que ustedes deben conocer y han visto es los portones corredizos. El portón tiene una guía dentada. Ustedes cuando compran el kit, compran el motor con la electrónica, el control remoto, ya el engranaje, ya la unidad lista para montar, y les va a venir con las reglas o barras dentadas. Estas barras dentadas ustedes las atornillan o las abulonan bien al portón. ¿Y qué hace? Convierte el movimiento rotación del motor en un movimiento lineal del portón. Como dijimos, los portones, las antiguas direcciones de autos, los autos de la década del 70, por ahí o para abajo, usaban este sistema. El piñón estaba en el eje de la dirección, con una dirección, estaba el piñón y la cremallera estaba en la parte de la dirección y así se movía la dirección del auto. Y para los que alguna vez operaron o vieron con detenimiento un torno de mecanizado, también el carro longitudinal por abajo tiene esta guía dentada y esto está conectado, el piñón está conectado a la manivela que la manejamos o nosotros o el automático del torno.
Otra más, tornillo sin fin, rueda dentada. A veces lo van a escuchar como rueda helicoidal porque la rueda que mueve puede ser tener un pequeño ángulo. Que es, como dijimos, los ejes son normales, los ejes que se vinculan, normales no concurrentes. Tiene una gran reducción porque estos dientes son, los pasos que engranan son un par nada más. Entonces cuando ustedes hacen el cociente les da una relación muy alta, es decir, esto gira a muy alta velocidad este motor y este otro eje gira a muy bajas RPM. Entonces una gran reducción, pero lo que tiene de diferencia es que no es reversible. ¿A qué me refiero? Que en todos los anteriores yo tenía dos engranajes que yo podía accionar o uno o el otro y el movimiento se transmitía. En este caso yo, si hago rotar el gusano o el sinfín, hace girar a esta rueda. Pero si yo al revés quiero energizar a la rueda para que gire así, no me lo va a hacer girar el gusano. Son dos movimientos incompatibles. Esta, cuando se mueva el diente para la derecha, por ejemplo, esto tiene un diente que no gira, porque fíjense que no tiene una forma circular, entonces que va a tender a romperse. Entonces no es reversible. Bueno, acá tenemos una unidad, así a veces se vende así, motorreductora ya ensamblada, donde el motor es parte de, ya el eje es parte de la transmisión, o sea, esto se vende en una unidad completa, donde ustedes la enchufan y sacan el movimiento por un lado o por el otro. Y en actuadores de válvulas, o sea, ustedes tienen una válvula con un eje para apertura o cierre, hay muchos tipos de válvulas, después las vamos a ver. Entonces, yo tengo un sistema similar a este, tengo un motor que me hace girar el tornillo sin fin y me mueve la rueda y me hace cerrar la válvula. Y obviamente todo sistema eléctrico, bueno, acá tiene una plaqueta electrónica, un visor, generalmente estas están conectadas a un panel de instrumentación para ver su estado, si está abierta, cerrada, para comandar la apertura, el cierre. Y obviamente toda válvula comandada, gobernada eléctrica, neumáticamente, tiene que tener un cierre o apertura manual en caso de que falle el sistema de actuador, sea neumático, eléctrico. Siempre todas las válvulas tienen que tener, si son válvulas importantes, van a tener una manija para hacer el cerrado o la apertura manual ante una emergencia. Y una de las últimas transmisiones se llama, bueno, nosotros lo vimos, piñón, corona, o sea, esto es el famoso diferencial, es lo que está dentro de la bocha de los autos de tracción trasera. Adentro de esa bocha, que está en el medio, tienen este sistema de engranajes que se llama diferencial. ¿Por qué? Porque hace que los semiejes giren cuando el auto agarra una curva a diferentes velocidades, o sea, velocidades de rotación diferenciales. Y si bien el sistema se llama piñón corona, cuando el piñón no concurre al centro sino que está un poquito más abajo, como en este caso, se le llama hipoidal. Como dice acá, cuando el piñón de ataque, se lo llama de ataque porque es el que lleva la potencia, está descentrado respecto al eje de la corona, se lo llama hipoidal. Bueno, como le digo, este es el diferencial de un auto. Por acá viene el cardan, que es el que trae la potencia de la caja. Y esta corona está vinculada rígidamente a uno de los semiejes. De acá sale a una rueda, vamos a suponer la rueda derecha, viéndolo desde atrás. Y fíjense que no, entre este eje que está vinculado a este directamente, entre este eje, este semieje o palier, y entre este semieje que va a la rueda izquierda, está vinculada por estos dos engranajes, no está vinculada directamente. Bueno, entonces, cuando yo veo una línea recta, todo el conjunto se mueve a la misma velocidad, dando que este eje y este eje mueven a la misma velocidad. Cuando yo agarro una curva como
la rueda que está en el lado exterior de la curva tiene que hacer un recorrido más largo, tiene que aumentar su velocidad. Para aumentar su velocidad, tiene que aumentar su velocidad de rotación o disminuir la velocidad de rotación esta. Entonces, donde ahí empiezan a girar estos planetarios para absorber la diferencia de velocidad entre los dos ejes. Si entran a YouTube y ponen funcionamiento de un diferencial, con las animaciones que hay hoy en día lo van a entender a la perfección. Bueno chicos, ese es un breve repaso de todo lo que va a ser engranajes, porque la parte de engranajes tiene muchísima teoría en la parte que es la construcción de la geometría del diente, del cálculo de esfuerzos, vida a la fatiga. Tiene muchísimos cálculos complicados, y la verdad que no tiene sentido llenarlos de ecuaciones, primero porque no hay un práctico. Y tanto darles la teoría como darles un práctico de eso no tiene sentido para ustedes. Yo prefiero que lo que aprendan sea algo más general, que ustedes vean una transmisión y puedan reconocerla. ¿Por qué? Porque el diseño de los dientes, los materiales, lo hace el fabricante. Ustedes van a pedir una reductora o un engranaje de tantos dientes, tal módulo, se los van a fabricar, les van a hacer los tratamientos térmicos, pero ya el fabricante, cuando ustedes les piden un engranaje con un módulo determinado, ya les talla el diente. Esto está como demasiado cocinado como para que ustedes tengan que aprenderse un montón de cosas que son muchas y bastante complejas. Para entenderlas habría que explicarlas muy bien, porque yo podría tirarle un montón de ecuaciones así nomás, complejas, las cuales ustedes no van a volver a usar y no tendría sentido. Yo prefiero lo que lo doy, lo poco que puedan aprender, lo aprendan bien. Así que bueno, si ustedes cada uno quiere investigar por su cuenta, quieren bibliografía, no hay problema, se las doy. Pero bueno, la próxima clase va a ser de transmisiones, cajas reductoras, de cómo se seleccionan, pero es una teoría bastante sencilla. Así que con engranajes dejamos acá. Nos vemos en el próximo video.